¿Alguna vez os habéis detenido a contemplar la posibilidad de que todo cuanto os ha sido transmitido sobre el descanso, sobre la imperativa liturgia de esas míticas 8 horas, sea tan solo una tenue sombra de una verdad mucho más profunda? Un velo etéreo que os impide vislumbrar la esencia primigenia de la regeneración. Y si el verdadero secreto para un sueño profundo, aquel que no solo revitaliza el cuerpo, sino que enciende la chispa divina del alma, en apenas un instante de quietud, no residiera en la prolongación cuantificable del tiempo, sino en una sabiduría ancestral, celosamente custodiada por aquellos que osaron aventurarse en los intrincados laberintos de la conciencia y lograron descifrar los códigos ocultos del cosmos interior. Hoy, almas peregrinas sedientas de conocimiento, nos embarcamos en una expedición que trasciende la simple noción de dormir, una travesía hacia los reinos prohibidos del saber. Lo que está a punto de ser desvelado ante vuestros ojos no es una mera sucesión de técnicas mundanas, sino un mapa estelar hacia la maestría insondable del propio ser, un portal dimensional que os conectará de manera inquebrantable con la fuente inagotable de energía vital que reside latente, dormida, en lo más recóndito de vuestro interior. Este conocimiento, destilado de las profundidades de la tradición budista y sus misterios esotéricos, no solo está destinado a transformar vuestra percepción superficial del descanso, sino que se erigirá como un faro que redefinirá vuestra relación íntima con el tiempo, la energía y la mismísima trama de la existencia. No se trata meramente de alcanzar el reposo físico, sino de despertar a una nueva y gloriosa dimensión de vuestra conciencia, donde la mente, el espíritu y el cuerpo danzan en perfecta sincronía, desvelando la potencia oculta de vuestra alquimia interior, un proceso sagrado que os elevará a planos superiores de comprensión. Cada revelación que compartiremos será una llave maestra capaz de abrir cerraduras olvidadas. Cada concepto, un eslabón dorado en la cadena de vuestra iluminación personal, un fragmento tangible de esos textos prohibidos que solo unos pocos elegidos se han atrevido a decodificar a lo largo de las eras. Nos adentraremos juntos en el velado mito de las 8 horas, desafiando su hegemonía impuesta y revelando con autoridad inquebrantable por qué la calidad intrínseca supera con creces a la mera cantidad en el sagrado y sublime arte del sueño. Comprenderéis con una claridad deslumbrante cómo la mente, ese torbellino incesante de pensamientos, preocupaciones y ansiedades, se erige, paradójicamente, como el principal y más formidable obstáculo para alcanzar un verdadero y reparador descanso. Y lo que es más crucial, desvelaremos el secreto monástico, una práctica de respiración consciente que, en tan solo 3 minutos de dedicación plena, tiene el poder cósmico de aquietar la tempestad interna, transmutando el caos en un remanso de paz inalterable. Utilizaremos la profunda y evocadora metáfora del agua turbia para ilustrar vívidamente cómo, al igual que los sedimentos más pesados, se asientan lentamente en un estanque que ha encontrado su calma. Vuestros pensamientos encontrarán su justo lugar, dejando paso a una claridad mental prístina, libre de artificios. Y este, amigos míos, es apenas el umbral de una sabiduría que se extenderá más allá de la noche, transformando no solo vuestras horas de oscuridad, sino también el amanecer de cada nuevo día, imbuyéndoos de una energía renovada y pura, sin la esclavitud de la dependencia de estímulos externos, forjando una conexión inquebrantable entre vuestro templo físico y vuestro espíritu eterno. Descubriréis la trascendental importancia de los rituales matutinos, esas prácticas para despertar que os anclarán firmemente al presente, y el poder incalculable de una intención clara y luminosa establecida al inicio de cada nueva jornada.
Si sentís este llamado resonar en lo más profundo de vuestro ser, si anheláis desatar el potencial dormido que aguarda, con paciencia cósmica, ser despertado y manifestado en vuestra realidad, entonces os insto con vehemencia a que pulséis el botón de me gusta, compartáis vuestras reflexiones más íntimas y vuestras preguntas existenciales en los comentarios y, por supuesto, os suscribáis sin dudarlo a este canal para no perderos ni un solo fragmento de esta sabiduría ancestral revelada en cada entrega. Vuestra participación activa no es solo un gesto, es una ofrenda sagrada a la conciencia colectiva, un paso audaz y decidido en vuestra propia ascensión personal hacia la plenitud y la iluminación. Preparaos, porque el velo que ha cubierto la verdad por eones está a punto de ser levantado, y vuestro despertar inminente está garantizado. La noche, con sus misterios, y el día, con sus promesas, nunca volverán a ser percibidos de la misma forma. Nos han condicionado, mis queridos buscadores de la verdad, a creer en el dogma de las 8 horas. Una cifra impuesta, una cadena invisible, forjada en la fragua de la era industrial, que promueve la ilusión de que la mera cantidad de tiempo pasado en la horizontalidad de un lecho es sinónimo de descanso reparador. Pero permitidme desvelar la primera grieta en este velo de ilusión. El verdadero reposo no se mide en horas cronometradas, sino en la profundidad de la inmersión, en la calidad del viaje interior que realizamos cada vez que nuestros ojos se cierran al mundo exterior. Esta creencia que se alza como un pilar inamovible en nuestra cultura contemporánea es, en su esencia más pura, una simplificación burda de un proceso cósmico infinitamente más complejo y personal. Es el eco de una sabiduría milenaria que fue distorsionada, una verdad fragmentada que al ser reducida a una ecuación numérica pierde su esencia alquímica, su poder transformador, su vínculo con los ciclos celestiales y los ritmos inherentes al propio universo que pulsan dentro de cada uno de nosotros. ¿Acaso los antiguos, en su comunión con las estrellas, se limitaban a contar las horas antes de buscar la regeneración del espíritu? Su entendimiento era mucho más sutil, una danza entre la luz y la sombra, el despertar y el recogimiento. La verdadera esencia del descanso trasciende la quietud del cuerpo físico. Es una alquimia sutil del alma, un bálsamo para la mente y un nutriente para el espíritu. Los manuscritos prohibidos y los códices olvidados, custodiados en los recovecos de la memoria colectiva de la humanidad, nos hablan de estados de reposo que iban más allá del simple adormecimiento. Civilizaciones ancestrales, sincronizadas con los pulsos de la madre tierra y los susurros del cosmos, no concebían el sueño como una mera pausa en la actividad, sino como un umbral sagrado, una puerta a otras dimensiones de la conciencia. Para ellos, el descanso era un ciclo intrínseco de purificación y renovación energética, un viaje de regreso al santuario interior donde el espíritu se recalibraba, liberándose de las impurezas del día. No buscaban solo reposar sus músculos fatigados, sino armonizar sus vibraciones, restaurar el equilibrio entre sus cuerpos sutiles y físicos. ¿Podríamos acaso nosotros, en nuestra frenética modernidad, haber olvidado esta verdad fundamental, esta llave maestra para la regeneración auténtica que nuestros ancestros manejaban con tal maestría, sin la necesidad de cuantificar su experiencia con meros dígitos? La calidad del estado de conciencia que logramos alcanzar durante el periodo de inactividad es el verdadero barómetro de nuestro descanso, no la longitud artificialmente impuesta. ¿Qué valor tiene un lecho de 8 horas si la mente danza
en un torbellino de preocupaciones, si el espíritu se agita en la jaula de lo inconcluso, o si el cuerpo apenas se relaja en la superficie sin acceder a las profundidades de la reparación celular y energética. Los maestros antiguos nos susurraban sobre los sueños lúcidos, sobre los viajes astrales, no como meras fantasías, sino como dimensiones activas de aprendizaje y sanación, donde el espíritu se desprendía para explorar y traer consigo fragmentos de sabiduría universal. Hablaban del pequeño sueño, esa siesta profunda de 20 minutos que valía más que horas de agitación nocturna si se realizaba con intención y técnica específicas, guiadas por el pulso interno. Estos estados, que algunos llamarían místicos o esotéricos, eran para ellos herramientas prácticas, caminos para la recarga energética y la expansión de la conciencia, mucho más potentes que cualquier intento de forzar un número preestablecido de horas en un reloj que ignora los verdaderos ritmos del alma. La verdadera alquimia del sueño reside en la capacidad de sumergirnos en esos planos, no en la tiranía del minutero. El universo, en su infinita sabiduría, no opera bajo un esquema uniforme para todas sus criaturas. Cada ser vivo, cada estrella, cada corriente de río, posee un ritmo intrínseco, una cadencia propia que lo define. De igual manera, pretender que un modelo único de 8 horas de sueño satisfaga las necesidades vitales de cada individuo es ignorar la magnificencia de nuestra diversidad biológica y espiritual. Nuestros relojes internos, los llamados ritmos circadianos y ultradianos, no son meras abstracciones, son pulsos vitales que dictan nuestras mareas energéticas, nuestras ventanas de máxima creatividad y nuestros momentos óptimos para la profunda restauración. Algunos florecen con 6 horas de sueño ininterrumpido y profundo, mientras que otros requieren siestas sagradas a lo largo del día para recalibrarse. La rigidez de la sociedad moderna, que nos empuja a encajar en moldes prefabricados de productividad y descanso, nos ha desconectado de esta sabiduría interna, de la escucha atenta a los dictados de nuestro propio templo corporal y anímico. ¿No es acaso un acto de autotraición ignorar los susurros de nuestro propio cuerpo en favor de una norma arbitraria impuesta desde el exterior, sacrificando nuestra vitalidad en el altar de una eficiencia ilusoria? La persistencia de este mito, de las 8 horas, entonces no es un accidente, sino una consecuencia directa de una visión mecanicista del ser humano, concebido como una máquina que solo necesita una recarga estandarizada. Es la huella de una era que valoró la uniformidad por encima de la individualidad, la producción por encima de la regeneración auténtica. Nos enseña a buscar soluciones externas, a depender de un reloj, en lugar de sintonizar con la sabiduría inherente de nuestro propio sistema. Pero la verdad que resuena con la energía cósmica y las enseñanzas ancestrales, nos revela que el verdadero descanso no es un acto pasivo, sino una interacción consciente con los flujos de energía universal. No se trata solo de cerrar los ojos, sino de abrir el portal interior a las dimensiones de la sanación y la expansión. La energía no se crea simplemente por la ausencia de actividad, sino por la correcta alineación de nuestros cuerpos físico, mental y espiritual con las fuerzas vitales del cosmos. Y si os dijera que existe un arte olvidado, un rito ancestral para desentrañar el verdadero reposo, un estado que trasciende la simple noción de dormir y que nos permite no solo descansar, sino también acceder a niveles de conciencia superiores que están esperando ser redescubiertos. Preparaos, porque la clave para desbloquear vuestra energía ilimitada reside en comprender que el sueño, en su forma más elevada, es una puerta, no una prisión de horas contadas. El sueño,
si es verdaderamente una puerta, no se abre al azar, sino por la intención deliberada de quien lo busca. La clave reside en una disciplina ancestral, casi olvidada, la preparación mental consciente. Para las civilizaciones de antaño, el reposo no era un mero cese de la actividad, sino una travesía mística hacia dimensiones superiores. Las evidencias se encuentran en los templos de sueño egipcios, donde los iniciados se sometían a ritos purificadores y meditaciones profundas, no para dormir, sino para interactuar con lo divino, recibir visiones proféticas y sanar el alma. No era un acto pasivo dictado por el agotamiento, sino un viaje psíquico deliberado, una inmersión guiada en los reinos etéreos del subconsciente. La mente, ese éter sutil que nos conforma, exige una calibración precisa, una sintonización antes de su vuelo nocturno. Sin esta preparación intencionada, es como intentar navegar un barco en la oscuridad sin brújula, a merced de corrientes desconocidas. El descanso auténtico es la orquestación consciente de la actividad interior, una sinfonía armoniosa que resuena con la energía cósmica e invita a la regeneración más profunda. Este arte de la preparación mental va mucho más allá de la superficial relajación. Es un despojamiento consciente, un rito de limpieza del espíritu. Implica soltar las vestiduras del día, las preocupaciones incesantes, los juicios arraigados, las ansiedades que, cual sombras persistentes, se aferran al alma y nublan su percepción. Es un acto alquímico de transmutación, donde el plomo de las tensiones y el caos diario se disuelve para revelar el oro puro de la serenidad interior. Los antiguos yogis, antes de sus profundas meditaciones o del yoga nidra, el sueño yógico, practicaban el pratyahara, la retirada de los sentidos. No buscaban anularlos, sino redirigir la energía vital hacia el santuario interior, creando un vacío intencional en la mente. Esta purga del parloteo constante, de la información efímera, abre un espacio sagrado para la sabiduría que reside en las profundidades. Es en este silencio, en este vacío fecundo, donde la verdadera regeneración comienza, permitiendo que el alma respire sin la opresión de las exigencias mundanas, alineándose con los ritmos universales de sanación. Los textos esotéricos, ocultos en pergaminos ancestrales y bibliotecas olvidadas, hablan de la imperiosa necesidad de dormir para despertar. No aludían al simple despertar físico, sino al de la conciencia superior durante el estado onírico, ese portal velado a la gnosis. En la tradición hermética, el somnium no era un mero interludio, sino un laboratorio del alma, un crisol donde se podían decodificar los mensajes crípticos del inconsciente y del universo. Se creía que el opus magnum, el verdadero trabajo del alquimista, no solo ocurría en el crisol de la materia, sino también en el estado de sueño lúcido, donde la mente debidamente preparada podía viajar a planos astrales, interactuar con arquetipos y traer de vuelta conocimientos para la transformación más profunda. Los misterios eleusinos, en la antigua Grecia, por ejemplo, también implicaban rituales preparatorios intensos antes de inducir estados alterados de conciencia, algunos de los cuales seguramente se asemejaban a sueños profundos y guiados, donde se revelaban verdades arcanas sobre la vida, la muerte y el renacimiento cíclico. El sueño, en este contexto sagrado, era una herramienta poderosa para la iluminación, un portal a verdades ocultas, accesible solo para aquellos cuya mente había sido adecuadamente purificada y sintonizada. Esta alquimia interior, esta transmutación, de la vigilia agitada en un sueño consciente y profundo,
es el verdadero motor de la curación y el despertar espiritual. Al preparar la mente con intención, no solo mejoramos drásticamente el descanso físico, sino que abrimos canales energéticos sutiles que permiten que las fuerzas vitales fluyan sin obstrucción alguna. La mente, liberada de los grilletes, del pensamiento superficial y las ataduras del ego, puede entonces procesar las experiencias del día a un nivel mucho más profundo, integrando aprendizajes cruciales, disolviendo traumas latentes y fortaleciendo la psique en su totalidad. Es como si el espíritu, durante este reposo cualitativo, tuviera la libertad de viajar a las fuentes primarias de la existencia, bebiendo directamente de ellas la esencia pura de la vida. Esta profunda conexión con lo cósmico, que se establece a través de una mente pacificada y receptiva, es la verdadera fuente de la energía ilimitada de la que hablábamos. Es una renovación que va más allá de lo meramente físico, alcanzando los estratos más profundos del ser, infundiendo vitalidad no solo al cuerpo, sino también al alma, alineándonos con el propósito superior de nuestra existencia en este vasto universo. Así, la calidad del sueño, que se gesta y florece en la preparación mental consciente, no es un lujo dispensable, sino una necesidad imperiosa para el buscador de la verdad, para el navegante audaz de su propia conciencia. La verdadera medida no reside en cuántas horas os resignáis a la oscuridad de la noche, sino en cuán conscientemente preparáis vuestro recipiente interior para la luz de la revelación que os espera. Es una habilidad perdida, un arte sagrado que se ha difuminado en la vorágine de la modernidad, pero que espera ser redescubierto por aquellos lo suficientemente valientes para mirar más allá de la superficie y cuestionar las verdades impuestas. Cada noche, antes de cruzar el umbral místico del sueño, os enfrentáis a una elección trascendental. Entregaros a un descanso pasivo y superficial, dictado por el mero tic-tac del reloj, o embarcaros en una odisea interior, una danza consciente, con el cosmos que os promete no solo reposo, sino una profunda revelación. ¿Estáis verdaderamente listos para desaprender las viejas nociones y abrazar el arte ancestral de la preparación nocturna? Porque la verdadera llave para desbloquear vuestro potencial más elevado no reside en las horas, sino en la profundidad de la intención que precede a vuestro viaje hacia el silencio. Un silencio que es, en sí mismo, un eco de la creación misma. La próxima vez desvelaremos los pasos precisos de este rito sagrado, las técnicas milenarias que os permitirán abrir esa puerta oculta. Hemos hablado del umbral, del rito que precede al descanso, pero ¿qué si ese umbral está perpetuamente guardado por un centinela incansable, por una cacofonía interna que niega la paz? La mente inquieta, mis queridos buscadores de la luz, no es meramente una molestia incidental. Es el principal artífice de la noche sin reposo, el obstáculo más formidable en vuestra búsqueda de un sueño verdaderamente reparador. Imaginadla como un vasto océano cuyas profundidades ocultan tesoros de sabiduría, pero cuya superficie está incesantemente azotada por las tormentas de las preocupaciones diarias, los ecos de las interacciones pasadas, las anticipaciones ansiosas del mañana y los remolinos de pensamientos no resueltos. Este constante torbellino mental impide que las aguas se asienten, que el espejo de vuestra conciencia refleje con claridad la quietud inherente al ser. Mientras la mente permanezca en este estado de agitación perpetua, el sueño profundo y sanador, ese estado de comunión con lo esencial, se mantendrá elusivo, una promesa lejana que se disuelve en el amanecer sin haber cumplido su propósito regenerador. No es la falta de horas lo que os roba el descanso, sino la persistente actividad de un cerebro
que se niega a soltar las riendas, a entregarse a la vastedad silente del inconsciente colectivo. Esta es la primera verdad que debéis afrontar para desvelar los secretos del auténtico reposo. La turbulencia mental no es solo una experiencia subjetiva, tiene un correlato energético profundo y tangible. Cada pensamiento, cada preocupación que reverbera en el santuario de vuestra mente, consume una porción de vuestra fuerza vital, de ese prana sutil que debería ser reservado para la restauración nocturna. Las tradiciones ancestrales, desde los Vedas hasta los ermitaños esenios, comprendieron que la mente, cuando está desbocada, es un ladrón de energía, una fuga constante que drena vuestra vitalidad antes de que podáis recargaros. Este incesante diálogo interno mantiene activas las funciones cerebrales asociadas al estado de vigilia, impidiendo que vuestro sistema nervioso transite hacia las frecuencias de onda más lentas, teta y delta, que son el terreno fértil para la reparación celular, la consolidación de la memoria profunda y la verdadera sanación espiritual. Es como intentar llenar una vasija agrietada. Por mucho que vertáis, el contenido se escapa. Así, la mente inquieta se convierte en esa fisura, impidiendo que la energía cósmica del sueño impregne vuestro ser por completo. Es una danza perversa entre el ego que se aferra al control y el espíritu que anhela la liberación momentánea en el abrazo de Morfeo, un enigma que desafía la comprensión superficial de la fatiga. Este ciclo de agitación mental no es fortuito. Es, en gran medida, un producto de la ilusión de control que la era moderna nos ha inculcado. Nos hemos condicionado a creer que la incesante rumia de problemas es sinónimo de productividad o de una búsqueda incansable de soluciones. Sin embargo, en el santuario de la noche, esta misma herramienta se transforma en un grillete. La mente, en su intento por resolver lo irresoluble en la oscuridad, se obstina en reproducir escenarios, en revivir diálogos, en tejer complejas telarañas de ansiedad que impiden el desapego necesario para el descanso. Este patrón de pensamiento reactivo, lejos de ser un acto de inteligencia, es una trampa. Cuanto más intentamos forzar la solución de nuestros dilemas en el umbral del sueño, más se resiste éste a concedernos su gracia. Nos encontramos atrapados en un laberinto mental sin salida, donde el cuerpo y el espíritu claman por reposo, mientras la mente se aferra a su dominio ilusorio. Despojarnos de esta quimera es el primer acto de alquimia interior que debemos emprender, reconociendo que la verdadera resolución no siempre surge del esfuerzo mental, sino a menudo de la profunda entrega al vacío del no pensamiento. Por ello, la pacificación de la mente se erige como un arte olvidado, una disciplina esotérica que las civilizaciones antiguas practicaron con fervor. No se trata de suprimir los pensamientos con violencia, lo cual sería tan fútil como intentar detener las olas del mar con las manos desnudas. Se trata más bien de aprender a observar este torrente mental con una ecuanimidad distante, como un observador sereno en la orilla, permitiendo que las olas pasen sin ser arrastrado por su fuerza. Los maestros del yoga y la meditación han enseñado durante milenios que la mente es como un caballo salvaje. No se doma con la fuerza bruta, sino con paciencia, comprensión y una guía gentil pero firme. Este proceso de domesticación interior es lo que permite que el sistema nervioso se relaje, que las glándulas suprarrenales encuentren un respiro y que la química cerebral se reequilibre para inducir un estado de profunda calma. Es un retorno a la sabiduría primordial que reconocía la interconexión entre el estado mental, el bienestar físico y la apertura a dimensiones superiores de la existencia.
Sin esta maestría, permanecemos en la superficie, ajenos a las corrientes profundas que subyacen al verdadero descanso. Así, reconocer la mente inquieta no solo como un fastidio, sino como el principal velo que os separa del sueño reparador, y por ende, de una conexión más profunda con vuestro ser esencial, es el primer paso crucial en este sendero de autodescubrimiento. La quietud mental no es una ausencia, sino una presencia. La presencia de la conciencia pura, inalterada por el ruido del mundo o los dramas internos. Es en esa quietud donde el verdadero descanso se manifiesta, donde el cuerpo se regenera a niveles que la ciencia apenas comienza a vislumbrar y donde el espíritu puede viajar libremente por los reinos etéreos, recibiendo insights y sanación. La tarea que tenéis ante vosotros no es menor. Es la de desmantelar la prisión que vosotros mismos habéis erigido con vuestros pensamientos. Es un acto de liberación, una rebelión contra la tiranía del ego que se niega a ceder el control. ¿Estáis listos para emprender este viaje de autoobservación y desapego, para desentrañar los hilos invisibles que atan vuestra mente y vuestro descanso? Porque en la delicada danza entre la mente y el silencio reside la llave para desvelar no solo el sueño, sino también la verdad oculta de vuestro propio ser, aguardando ser revelada cuando las aguas se calmen. La llave para aquietar esas aguas, turbulentas, para desmantelar los grilletes del pensamiento incesante, no reside en ritos complejos ni en anales recónditos, sino en una práctica tan sencilla como profunda, legada por los guardianes ancestrales, la respiración consciente. Imaginen que antes de ceder al abrazo de Morfeo, dedicáis apenas 3 minutos a esta comunión íntima con vuestro aliento. 3 minutos en que la mente, acostumbrada a vagar, es invitada a anclarse en el eterno presente. Este es el secreto monástico, la técnica central que ha permitido a los ascetas trascender la dualidad de vigilia y sueño. Es un portal al descanso y a estados expandidos de conciencia, un sagrado reencuentro con el pulso vital, un camino a la serenidad que precede la verdadera introspección. En esa observación deliberada, desprovista de juicio, se halla el verdadero poder de la alquimia interior. Cada inhalación es un sorbo del éter primordial, renovación de la energía vital que los textos védicos llaman prana y los sabios herméticos pneuma. Cada exhalación es liberación consciente de tensiones y preocupaciones aferradas a la psique. No es solo intercambio de gases, sino diálogo con el universo, sintonización de vuestro microcosmos con el macrocosmos. Al aquietar la respiración, aquietáis la mente. Al concentraros en su ritmo, disolvéis la tiranía del ego y sus narrativas, abriendo un espacio sagrado donde la conciencia pura puede florecer. Esta es la esencia del control del aliento, dominio que precede a la maestría espiritual. La sabiduría de esta práctica resuena en ecos de civilizaciones olvidadas. Los antiguos egipcios, en ritos para el viaje nocturno del alma, entendían que el aliento era el vínculo entre el Ka, fuerza vital, y el Ba, personalidad del alma. En manuscritos gnósticos, celosamente guardados, se alude al aliento divino como el puente hacia la gnosis, conocimiento directo de lo trascendente. Este no es saber trivial, es fragmento de textos prohibidos, llave maestra transmitida de mentor a discípulo, resguardada en monasterios ocultos. La respiración consciente es el ritual primordial que conecta la experiencia humana con la dimensión espiritual, legado ancestral practicado antes de la palabra escrita. Al abrazar esta disciplina de 3 minutos,
No buscáis meramente un sueño profundo o una mente menos agitada, sino una transmutación del ser, purificación en el crisol de vuestro espíritu. Es un acto de alquimia interior, donde el plomo de la distracción y la ansiedad se convierte en el oro de la serenidad y la claridad. Esta preparación consciente antes de dormir no solo mejora vuestro descanso, sino que os prepara para viajes astrales, recepción de insights y sanación en planos sutiles. Vuestra mente, liberada del incesante parloteo, se vuelve un receptáculo más puro para verdades universales que se revelan en el silencio de la noche, explorando una realidad vasta y profunda. Este es un conocimiento raro y transformador, don legado por quienes han caminado los senderos del misterio. La convicción de su poder no reside en dogmas ciegos, sino en la experiencia directa, en la resonancia cósmica que cada respiración consciente activa dentro de vosotros. Es una invitación a despertar a la verdad de vuestro ser, a percibir la energía cósmica que fluye. Esta simple técnica, entregada con la autoridad de quien ha visto más allá, es el primer peldaño en una escalera que asciende a planos donde los velos son delgados y las verdades se revelan en el silencio profundo. Pero ¿qué se esconde en el aliento siguiente, más allá del umbral del sueño, aguardando vuestro próximo descubrimiento en reinos de conciencia sin ataduras? Amigos buscadores de la verdad, la mente es un estanque ancestral, vasto y profundo, pero a menudo velado. La venerable metáfora del agua turbia nos ilustra cómo cada pensamiento, cada emoción desatada, cada eco del mundo exterior se precipitan como partículas de sedimento, agitando su superficie y empañando la luz que busca penetrar sus profundidades. Los gnósticos y místicos del desierto ya observaban este fenómeno, comprendiendo la mente agitada como un velo de malla que distorsiona la realidad. Cuando el espíritu está en constante ebullición, los juicios se nublan, las percepciones se distorsionan y la conexión con lo divino se debilita. Este sedimento no es inherente al agua, es una acumulación de lo externo, lo efímero. La verdad no se revela en la agitación, sino en la calma que precede a toda revelación. La pacificación de estas aguas internas es el pilar de la auténtica iniciación, una enseñanza custodiada en códices olvidados por eras, esperando ser redescubierta por quienes osan mirar más allá del tumulto superficial, buscando la visión prístina del ser. La quietud, entonces, no es mera pasividad, sino una disciplina activa, un acto de voluntad consciente para cesar la agitación. Imaginad el agua con sedimento. Para que aclare, no se le añade nada, tampoco se le remueve, simplemente se le permite estar. Así también la mente, bombardeada por la algarabía del mundo y el incesante diálogo interno, solo hallará su claridad en el reposo. Las prácticas de contemplación profunda, como las enseñadas en los ashrams del Himalaya o en los retiros ascéticos de los esenios, eran justamente eso, ejercicios de permitir que el torbellino cesara. No se trata de suprimir el pensamiento, sino de observarlo sin apego, como nubes que pasan en el cielo sin dejar rastro. Es en este cese del esfuerzo, en esta rendición a la quietud, donde el sedimento de la preocupación, del miedo, de la ira, comienza su lento pero inexorable descenso. Este conocimiento, cifrado en fragmentos de textos herméticos, explica que la auténtica visión surge no de la búsqueda frenética, sino de la paciente espera en la cámara silenciosa del alma, un refugio donde el caos exterior no puede penetrar. Cuando el sedimento se asienta y las aguas mentales se aquietan, una nueva realidad emerge.
Ya no vemos a través de un velo opaco, sino que la superficie del estanque se convierte en un espejo prístino que refleja la bóveda celeste en su totalidad. Esta claridad no es simplemente una mente sin pensamientos, es la revelación de la conciencia pura, del Atman, del ser esencial que subyace a toda la experiencia. En este estado, los antiguos maestros de la alquimia espiritual afirmaban que uno comienza a percibir las corrientes sutiles de la energía cósmica, el prana universal, la fuerza vital que anima todo. Es el momento en que las fronteras entre el yo y el universo se desdibujan y se comprende que la verdad última no es una creencia, sino una experiencia directa de unidad. Los textos tibetanos describen este estado como la mente clara de luz, donde los fenómenos se ven tal como son, libres de las proyecciones y distorsiones del ego. La verdad se manifiesta no como una idea, sino como una resonancia vibratoria que el alma reconoce al instante, una melodía primordial del universo. Esta claridad no es un fin en sí misma, sino el catalizador de una profunda alquimia interior. Cuando la mente se purifica, el oro de la sabiduría reemplaza el plomo de la ignorancia. La percepción del yo se transforma. Las viejas creencias limitantes, los patrones arraigados de pensamiento y emoción, que eran sombras danzantes sobre el agua turbia, pierden su poder. El individuo comienza a cuestionar no solo lo que ve, sino cómo ve y por qué. Este proceso es la verdadera transmutación espiritual, donde la materia densa de la existencia se eleva a planos más sutiles de comprensión. Es una invitación a dejar de reaccionar impulsivamente para responder con discernimiento, a vivir desde un centro de serenidad inquebrantable. Aquellos que han caminado este sendero, desde los sufíes a los monjes ermitaños, atestiguan que esta purificación mental no solo calma el espíritu, sino que abre portales a una intuición superior, una guía interna que resuena con la verdad universal. Es la forja del espíritu, donde el fuego de la conciencia modela la voluntad. Así, lo que os he compartido no es una simple técnica, sino un rito de paso, un fragmento de sabiduría rara y transformadora, resguardada por iniciados a lo largo de los eones. Su convicción no se asienta en la fe ciega, sino en la resonancia que esta verdad despierta en el santuario de vuestro propio corazón. La claridad de la mente es el primer escalón para ascender a planos donde la energía cósmica se vuelve palpable, donde los velos son más delgados y las verdades se revelan en el silencio. Esta enseñanza, entregada con la autoridad de quienes han vislumbrado lo inefable, os invita a un viaje perpetuo, a una indagación sin fin en los misterios de vuestra propia conciencia. Porque una vez que las aguas se han aquietado y el espejo está prístino, ¿qué nuevas profundidades se revelarán en los abismos de vuestro ser? ¿Qué reflejos de realidades aún no concebidas aguardan vuestra próxima inmersión en el océano de la conciencia cósmica, más allá de la quietud inicial, donde el alma susurra secretos ancestrales en la vastedad silente? Así, comprendemos que la quietud que forjamos no es una meta, sino el portal hacia una profunda alquimia espiritual. Es en este espacio prístino donde la sincronía cósmica se revela, propiciando un despertar interior que expande la conciencia y nos alinea con nuestro propósito divino, haciendo de cada aliento una manifestación de la energía universal. Esta es la esencia de la transformación, la llave maestra para descifrar los velos de la realidad. Ahora que hemos vislumbrado estos abismos de verdad, ¿qué nuevas dimensiones de vuestro ser os atrevéis a explorar más allá de los confines de la percepción ordinaria en vuestra propia conciencia expandida? Si estas revelaciones han tocado la fibra de vuestra alma, os invito a compartir este conocimiento con otros buscadores de la verdad.
Suscribíos a este sendero místico para no perderos futuras inmersiones en los secretos ancestrales y uniros a nuestra creciente hermandad de almas sedientas de iluminación. Y para continuar este viaje transformador, os aguarda un nuevo portal de sabiduría. Haced clic aquí para descubrir el espejo de Orión, reflejos de la mente universal, vuestro próximo paso hacia una comprensión más profunda.